la idea del curso, ¿no?, sobre programación multianual de bienes, servicios y obra, es darles básicamente una visión técnica y normativa sobre la programación multianual de bienes y servicios. Visión técnica y normativa, ¿por qué? A ver, la programación multianual es el primer componente del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Es de índole técnico? Claro que sí. Maneja muchos aspectos técnicos que justamente vamos a abordar ahora. Tiene aspectos normativos también, ¿no? Obviamente existen plazos, existen procedimientos que están establecidos y normados justamente en la directiva que tiene este componente, ¿no? La programación multianual de bienes, servicios y obras. Entonces, es por eso que en este curso lo que vamos a entender un poco es cuál es la parte técnica y cuál es la parte normativa de la programación multianual, como componente del nuevo Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? El sistema que, entre comillas, ya les dije, es nuevo, ¿no? Desde el 2018 hasta ahora recién se va implementando poco a poco, se va consolidando, sin embargo, todavía no tiene esa fuerza que debería tener un sistema de abastecimiento en un país, ¿no? Sobre todo en un país, ¿no? En una nación que es el más grande, digamos, comprador o el más grande distribuidor de bienes, servicios y obras a nivel nacional. ¿De qué vamos a hablar durante estos 5 sesiones que se componen el curso? Vamos a hablar un poco sobre el cuadro multianual de necesidades, cuáles son sus antecedentes, ¿no? Al hablar de la programación multianual de bienes, servicios y obras, necesariamente hablamos del cuadro multianual de necesidades. Vamos a hablar un poco sobre sus antecedentes, el marco teórico, ¿no?, que involucra al cuadro multianual de necesidades. Vamos a ver, también vamos a hablar sobre los actores que participan en la programación multianual de bienes y servicios y por ende en el producto final que sería el cuadro multianual de necesidades. Vamos a hablar también sobre la fase de identificación, que sería la primera fase de la programación multianual, ¿no? La programación multianual tiene 3 fases. Nosotros vamos a ir abordando cada una de estas fases para entender un poco cómo es la dinámica de cada una de ellas. Entonces, en la siguiente sesión vamos a hablar sobre la fase de identificación, por ejemplo. Vamos a hablar luego sobre la fase de clasificación y priorización, que también es una fase importante. La fase de consolidación y aprobación, otra fase importante también. Y por último, vamos a hablar sobre el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Ya con producto final de la programación, cuál es la forma de su ejecución, ¿no? ¿Qué aspectos contemplan al ejecutar un cuadro multianual de necesidades? Vamos a hablar un poco también sobre cuáles son los procedimientos para modificar un cuadro multianual de necesidades, porque se puede modificar. Y la evaluación, cómo es que evaluamos, ¿no?, la ejecución de este cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces, estos son los temas que vamos a abordar durante estas 5 sesiones que tenemos programadas. Esperemos que se logre entender, ¿no?, lo que se quiere transmitir a través de este curso, ¿no? Y seguramente cuando tengan consulta, alguna consulta que puedan hacer a raíz de lo que yo voy disertando, no tengan inconveniente, por favor, en poderlo plasmar a través del chat para poderlas resolver al finalizar de cada sesión. Es preciso advertir de que el presente material, está basado en algunos documentos elaborados por la DGA. Entenderán que al ser una directiva nueva, al ser esto un aspecto técnico y normativo nuevo del Sistema Nacional de Abastecimiento, muchos de los materiales son pues parte de la DGA, ¿no?, parte del MEF, ¿no?, necesariamente, porque ellos son los que ayudan a entender un poco este aspecto a través de sus sistemas de capacitación y normatividad. Entonces, algunos aspectos que se ha plasmado en este material que ustedes van a ver son básicamente material de la DGA, ¿no?, de la Dirección General de Abastecimiento. ¿Ok? Bien. Vamos a iniciar entonces con el módulo 1. En el módulo 1 vamos a abordar, como ya habíamos dicho, los antecedentes, ¿no?, el marco normativo y cuáles son los actores que están involucrados durante este proceso de la programación multianual de bienes y servicios.
No podemos entrar a hablar sobre la programación multianual de bienes, servicios y obras si no hablamos un poco sobre el sistema de abastecimiento. Vuelvo a repetir, este es un sistema que en realidad siempre existió desde que existe la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? La Ley Orgánica, la LOPE, donde se establece que existen 11 sistemas administrativos en el Estado. Eh, esa ley orgánica del Poder Ejecutivo tiene bastante tiempo ya funcionando y ya se había establecido que dentro de la administración pública, ¿no? Dentro de la ley orgánica del Ejecutivo, exista un sistema de abastecimiento. Sin embargo, el sistema como tal, eh, tuvo que pasar muchos años para ser implementado o aparecer en realidad. Fue creado más o menos en el 70, el sistema de abastecimiento como tal, ¿no? A través de un decreto legislativo. Sin embargo, este sistema se creó en papel, como muchas leyes que existen en el país, pero nunca se implementó. No sé si algunos que de repente por ahí conocen o han hablado, a escuchar, por ejemplo, de de aquella entidad, ¿no? Del ENAP, eh, que veía todo el tema de la administración pública y la planificación hace muchos años atrás. eh, Se hablaba un poco, se pensaba articular un poco con el sistema de abastecimiento, pero o sea, nunca se implementó, lamentablemente. ¿Qué se implementó durante todos esos años? Porque la pregunta sería, ¿no? Oye, si no hemos tenido un sistema de abastecimiento, ¿cómo hemos estado comprando como país? Lo que se hizo paralelamente, ¿no? A la creación de este sistema de abastecimiento, que nunca se implementó, vuelvo a reiterar, es que se creó una normatividad para poder adquirir y comprar y contratar, ¿no? El RULCO, el RUA, ¿no? Que apareció en la historia de la contratación pública en el país y que posteriormente fueron o sirvieron como base para la ley de contratación del Estado, en todas sus versiones y en todas sus modificaciones y parches que han existido durante todos estos años hasta la actualidad, ¿no? Incluso está una por salir, ¿no? Está en el Congreso, en revisión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, hemos tenido un sistema de abastecimiento en papel que nunca se implementó, ¿no? ¿Qué hubo durante todo ese tiempo vacío? Hubo una ley de contrataciones o normativas de contrataciones para poder adquirir bienes, servicios y obras. Pero el sistema como tal no existió. En el año 2018, ¿no? Se abrió una luz de esperanza porque se promulgó el decreto legislativo 1439, que es justamente con el decreto legislativo a través del cual se establece desarrollar el sistema de abastecimiento, ¿no? Entonces, todos los logísticos, los que concebíamos la logística como un sistema, ¿no? Porque algunos todavía no lo conciben así, ¿no? Algunos conciben el abastecimiento público, la contratación pública todavía como algo más normativo, pero en realidad es técnico más que normativo el tema de abastecimiento público. Entonces, el 2018 se nos abrió una luz de esperanza, ¿no? A través de la promulgación del decreto legislativo 1439, que establecía pues la creación de este sistema, perdón, el desarrollo, dice, de este Sistema Nacional de Abastecimiento. Sin embargo, luego de la promulgación de la ley, vino la reglamentación, porque entenderán ustedes que una ley es la parte básica, ¿no? De la parte normativa básica, y lo que perfila o lo que hace más detallado una norma es básicamente pues, el reglamento. Entonces, al año siguiente, en el año 2019, se estableció el reglamento, ¿no? A través del Decreto Supremo 217 del 2019. Y grande fue la sorpresa para muchos que este reglamento era bastante reducido, 9 páginas, ¿no? Aproximadamente, 29 artículos, ¿no? 3 disposiciones complementarias finales, 2 disposiciones complementarias transitorias y una disposición complementaria derogatoria. Bastante pequeña para ¿no? Para un sistema de abastecimiento complejo como el que pretendíamos implementar. Eh, y fue bastante sorprendente tener un reglamento tan pequeño, sobre todo porque antes de promulgar este reglamento, se había hecho una prepublicación de un reglamento que era, ¿no? Un poco más amplio, digamos, ¿no? Un poco más detallado. Sin embargo, no fue el que se terminó aprobándose en el 2019, ¿no?
Además, el MEF pidió aportes a los entendidos en el tema de abastecimiento para que puedan hacer aportes, revisar el documento, ¿no? Una prepublicación, para que se haga un aporte. Muchos, al igual que yo, hicimos aportes, ¿no? A ese reglamento. Sin embargo, no fue el que al final se llegó a promulgar, porque el que se llegó a promulgar a través del Decreto Supremo 217, pues fue algo muy pequeño, 9 páginas, imagínense. Pero bueno, en fin, eso es lo que hay actualmente. Sin embargo, la ley del sistema de abastecimiento y la forma como está estructurada es muy interesante. Y la verdad que para hacer la versión 1.0 en un sistema de abastecimiento de un país, yo creo que está muy bien elaborado. ¿Se puede mejorar? Obviamente que sí. En el tiempo se puede ir haciendo mejoras, claro que sí, pero por lo menos ya empezó la implementación de este sistema, ¿no? Este sistema es el futuro del abastecimiento público, ¿no? Esperemos que se consolide en el tiempo y podamos, pues, todos los que trabajamos en el sector público entenderlo, concebirlo y ejecutarlo de una manera adecuada, porque una de las causas de los problemas que tenemos, porque no se entregan a tiempo los libros, las medicinas se pierdan o se malogren en las farmacias por vencimiento, caducidad, que los ampollas o vacunas no lleguen a tiempo por una falta de cadena de frío adecuado, o que existan expedientes técnicos mal elaborados que al final involucren pues pedir adicionales, ampliaciones de plazo, ¿no? que, que al final van a ser la causante para tener este, arbitrajes, ¿no? Otro tipo de controversias, pues muchas de las causas tienen que ver justamente porque no estamos articulando los componentes de un sistema de abastecimiento, no lo estamos viendo con una mirada articulada, ¿no? Lo vemos aisladamente como solamente una compra. Entonces, ahí hay que mejorar. Yo creo que este sistema, si se llega a implementar y mejorar y reforzar y volverlo robusta, yo creo que sí vamos a tener una mejora sustancial, perdón, en el sistema de abastecimiento de nuestro país. Bien, esto es la forma de cómo está, no sé si pueden ver la diapositiva, es cómo está estructurada el sistema de abastecimiento actualmente. Tenemos el sistema de abastecimiento y tenemos sus tres componentes. ¿Ven? Estos tres componentes son los que la ley del sistema de abastecimiento señala. Primer eslabón, o componente, programación multianual de bienes y servicios del que vamos a hablar. Segundo componente, gestión de adquisiciones. Y el tercer componente, la administración de bienes muebles e inmuebles. De estos tres eslabones, el del medio, la gestión de adquisiciones, es algo del que ya muchos que han trabajado, que trabajan en el sector público ya conocen, ¿no? O por lo menos lo han visto o han escuchado hablar de este tema, gestión de adquisiciones. De repente no lo han escuchado como el término propiamente dicho, gestión de adquisiciones, pero seguramente han escuchado hablar, por ejemplo, de la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? La ley de contrataciones del Estado, por ejemplo, es un modelo de gestionar adquisiciones, ¿no? La ley de contrataciones es un modelo para gestionar adquisiciones. Entonces, esta ley de contrataciones pertenece a este componente, al segundo componente del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Pero no es el único modelo. Ojo, en nuestro país existen otros modelos de gestionar adquisiciones. No solamente es la ley de contrataciones. Algunos de repente la conocen, otros no. Bueno, les comento cuáles son algunos otros modelos. Por ejemplo, reconstrucción con cambios tiene su procedimiento especial de contratación, su PEC, ¿no? Esa es una normativa específica para reconstrucción con cambios. Otro modelo de gestionar adquisiciones, que pertenece al sistema de abastecimiento del Estado, claro que sí, forma parte de. Otro modelo para gestionar adquisiciones es, por ejemplo, los comités de compras que utiliza Cali Warma para poder abastecerse de los desayunos escolares de los niños. Tiene su propia normativa, su propio modelo de gestionar sus adquisiciones. Otro modelo para gestionar adquisiciones la tiene Petroperú, por ejemplo, ¿no? Tiene su propia normativa, su propio modelo para gestionar adquisiciones. Si se dan cuenta, este componente de gestión de adquisiciones, mal que bien, ya lo hemos conocido en algún momento a través de algunos de los modelos que hayamos podido ver a través de
respecto a experiencia en gestión pública. La más conocida, obviamente, la Ley de Contratación del Estado, porque la usan la mayor cantidad de entidades, ¿no? Pero no es la única, vuelvo a repetir. ¿Existen otros modelos? Claro que sí. Ya les he citado algunos como ejemplo. ¿Ok? Entonces, este componente es más que mal que bien el más conocido del sistema de abastecimiento o el que se ha implementado más durante todos estos años en el que no hemos tenido un sistema de abastecimiento articulado, ¿no? Con la ley de contrataciones, ¿no? Con sus parches, sus cambios, sus nuevas versiones, esto es lo que hemos estado implementando y en el que nos hemos enfocado mucho, mucho diría yo, ¿no? Perdiendo de vista a los otros componentes que también son importantes. El otro eslabón, ¿no? O el otro componente, el de administración de bienes, este componente también algo de experiencia tenemos en esto, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, que en el Estado existe la Superintendencia de Bienes Nacionales, la SBN. Esta entidad, por ejemplo, nos ha brindado una gran cantidad de normatividad sobre aspectos, ¿no? Ligados a la administración de bienes. Entonces, tenemos experiencia, tenemos un poco de normatividad en ese aspecto, sí, lo tenemos. ¿Nos sirve? Claro, pero estaba desarticulado el sistema de abastecimiento, iba por su lado. Entonces, el sistema de abastecimiento actual lo que hace es incorporarlo, unirlo, engranarlo, articularlo, para que no vaya por su lado, ¿no? Para que la gestión de adquisiciones no vaya por su lado y la administración de bienes vaya por otro lado. No, ambos tienen que articular hacia un mismo fin, un mismo objetivo. Eso es lo que se quiere y se espera a través de un sistema. Un sistema, ustedes recordarán en el colegio, seguramente cuando han llegado cursos de biología, por ejemplo, cuando hablaban del cuerpo humano, hablaban del sistema circulatorio, del sistema, ¿no? Del sistema reproductor, del sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? Nos decían que era un grupo de órganos, ¿no? Que hacían un determinado objetivo, determinada acción. Lo mismo es acá, lo mismo aplica, ¿no? Cada uno de estos componentes son, pues, componentes importantes que articulados, no separados, articulados, van a lograr que el sistema de abastecimiento funcione. Pero hasta la fecha, o sea, todavía no se termina de articular adecuadamente, ¿no? Están en ese trabajo, pero por lo menos ya se inició desde el 2018, desde la promulgación del decreto legislativo. Eso es lo importante. Entonces ya tenemos, por lo menos, el inicio de la implementación de este sistema administrativo que está caminando poco a poco, pero ya se está consolidando, ¿no? Y la idea es que se consolide como sistema como tal. Entonces, les decía, estos dos componentes, tanto la gestión de adquisiciones como la administración de bienes, son dos componentes que de alguna forma ya los conocimos durante la historia de la contratación pública, ¿no? De la gestión pública. Sin embargo, el primer eslabón, el de programación multianual de bienes y servicios, del que justamente vamos a hablar hoy, es el patito feo de este sistema, del que todavía nadie no conoce mucho. Es un tema, entre comillas, nuevo, ¿no? Pero que tiene, digamos, un precedente a través del cuadro de necesidades. Seguramente los que han trabajado en contratación pública o los que han sido área usuaria en algún momento, ¿no? Recordarán que todas las áreas usuarias, ¿no? O las entidades públicas hacían antes, pasado, su cuadro de necesidades, ¿no? Un cuadro de necesidades, ¿qué cosa era? Era básicamente detallar qué necesidades yo iba a tener para poder cumplir mis funciones, ¿no? Durante un año fiscal, ¿no? Lo hacían a inicios de año, ¿no? Elaboraban entre enero y febrero todo lo que iban a necesitar para hacer sus actividades durante todo el año, ¿no? Muchos, ustedes recordarán y seguramente por ahí alguien recuerda, muchos cuadros de necesidades se repetían durante el año, ¿no? Era un copy-pega del año pasado. No había absolutamente nada de planificación y de programación. Nada, cero. Copiaban del 2020, pegaban al 2021. Cambiaban de fecha, firmaban y lo mandaban por cumplir. No había un responsable o un uso responsable o un análisis responsable y adecuado para poder programar y planificar lo que iba a comprar. No había, no existía. Salvo, ¿no? Alguna salvedad, de repente algunas entidades que sí lo hacían, pero la mayoría copiaba y pegaba. ¿Por qué? Porque
como no había un sistema que te pedía y que te exigía que hagas un buen trabajo articulado, ¿no? No era necesario, ¿no? Lo hacían por cumplir y ya, suficiente. Entonces, este componente es un componente del cual se nutre los otros componentes que vienen después. He ahí la importancia. Si no hacemos una adecuada programación multianual de bienes, servicios y obras, no vamos a poder gestionar adecuadamente nuestras adquisiciones y obviamente no vamos a poder administrar los bienes, ¿no?, que nosotros podamos comprar, ¿no?, a través de la gestión de adquisiciones. Y les cito un ejemplo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo no plasmo adecuadamente una necesidad en el cuadro multianual de necesidades? No lo pongo, ¿no? Me olvidé o no lo quise poner o no lo quise hacer. Entonces, si esto no está acá, no ha estado planificado, para poder gestionar las adquisiciones, me va a tomar más tiempo poder incorporarlo, hacer una modificación, ¿no? Si es que es un procedimiento de selección, por ejemplo, incluir al PAC, me va a perjudicar en el tema presupuestal, porque como no lo he planificado, no voy a tener recursos en ese momento cuando lo quiero comprar, gestionar su adquisición. Entonces voy a tener toda una cadena de problemas porque en principio yo no lo he programado, no lo he planificado adecuadamente. Y si no lo compro, obviamente no va a poder pasar a administrarse como bien patrimonial, ¿no?, o un bien de, de uso, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Estos componentes están articulados y deben funcionar de manera. No se puede trabajar el siguiente componente si no se hace adecuadamente el primero, que es la programación multianual. Es la base de, ¿ok? La base de. Un detalle importante, que es bueno también mencionarlo como parte del curso para que quede claro, que el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene 4 organismos que la conforman, ojo, porque todavía por ahí en algunos cursos que diserto, algunas personas que trabajan en el ámbito de la contratación pública o en el ámbito de la gestión pública, perdón, todavía desconocen cómo está conformado el sistema de abastecimiento, ¿no? Es más, algunos creen que todavía el OCE es el ente rector del sistema de abastecimiento, de la contratación pública. Déjenme decirle que no lo es, están equivocados si lo creen así. El sistema de abastecimiento tiene 4 organismos. La Dirección General de Abastecimiento, que es la que la encabeza, que es el ente rector del sistema, ¿no? El OCE, el organismo supervisor, que es un supervisor de las contrataciones, no es la cabeza del sistema. Ojo, mucho cuidado ahí. ¿Ok? La Central de Compras del Perú, o también conocido como Perú Compras, y todas las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Las oficinas de logística, ¿no? O abastecimiento, como se llaman en las entidades públicas donde ustedes trabajan. Pues estos 4 componentes son los que conforman el sistema de abastecimiento. No se olviden, la rectoría, ¿quién la tiene? La DGA, la Dirección General de Abastecimiento del MER. No la tiene el OCE. El OCE es un organismo adscrito a la DGA. Es, si se puede decir, jerárquicamente es un subordinado a la DGA, al ente rector. ¿Ok? Eso, por favor, hay que tenerlo claro, por eso es importante que lo he señalado el día de hoy en el curso. Muy bien, entonces vamos un poco a hablar sobre. Un momentito. ¿Cuáles son los antecedentes de la programación multianual de bienes y servicios? Ahora sí vamos a entrar de lleno a hablar sobre la programación multianual de bienes y servicios. Servicios y obras, ¿no? No hay que olvidarnos de las obras, que son los que mayores problemas nos han traído, ¿no? Luego de la promulgación del decreto legislativo que ya les mencioné, con el que se creó o se empezó a implementar el Sistema Nacional de Abastecimiento, y luego de la entrada en vigencia del reglamento del 2019, un reglamento bastante pequeño, como ya les indiqué, se empezaron a implementar directivas, ¿no? Directivas que permitieron o que permiten, por ejemplo, articular lo que ya está establecido en los componentes, que ya les he mencionado hace un momento. Entonces, el componente de la programación multianual de bienes, servicios y obras tenía también, obviamente, que tener su directiva. Entonces, este componente estableció, pues, en principio, en el 2021,
su primera versión de directiva, la directiva 01, fue la primera directiva del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Fue con el que se pensó iniciar, porque en realidad, como ya les había dicho, es la base para los otros componentes, es la programación multianual de bienes, servicios y obras. Si no tenemos eso, no podemos ejecutar los siguientes componentes. Por lo tanto, tenía que ser el primero en ser reglamentado, ¿no? Y fue hecho, pues, a través de la Directiva 01 del 2021. Esa directiva, la del 2021, la 01, ¿no? Fue la primera versión, digamos, la versión piloto de lo que actualmente tenemos como directiva. Sin embargo, nos permitió entender muchos aspectos procedimentales, técnicos e incluso normativos sobre cómo queríamos hacer esta programación multianual de bienes y servicios. Y al empezar digamos, a ejecutarla, a usarla por las entidades públicas, obviamente fueron apareciendo, pues, algunos inconvenientes con respecto a lo que estaba establecido en la directiva, ¿no? Como toda nueva normatividad, siempre tenía ciertos vacíos, ¿no? O ciertas limitaciones en sus alcances que hicieron que se haga una modificación o modificaciones, ¿no? A la directiva. Y la modificación más sustancial apareció, ¿no? En el mismo año, el 2021, con la directiva número 5. O sea, desde la 1 pasaron otras directivas de otros aspectos, de otros componentes, y casi a finales del 21, ¿no? Del mismo año que salió la directiva 1, en el mismo año se modificó con la directiva número 5, ¿no? Se estableció una versión número 2, ¿no? Una directiva versión número 2 de la programación multianual de bienes, servicios y obras, a través de la directiva 5. Esa es la directiva que tenemos actualmente, la que las entidades públicas están usando. Ojo, es de obligatorio uso y cumplimiento. La directiva fue aprobada a través de resolución directoral 014 del Ministerio de Economía, ¿no? Y es la directiva que se encuentra vigente actualmente. Sin embargo, con esa segunda versión, ¿no? Directiva número 5, todavía había ciertas pinceladas que no se habían dado, ¿no? Y que fueron apareciendo en el interín de utilizar la normativa, ¿no? La directiva específica. Entonces, pues, en el año 2022, ¿no? Al año siguiente, se hizo su primera modificación a esa directiva, ¿no? Se modificó algunos artículos a esta directiva y incluyendo sus anexos. Luego, en el 2023, ¿no? En este año, se estableció una segunda modificación a la directiva, ¿no? Una segunda modificación, incorporando, pues, una disposición complementaria final. ¿Ve? Si se dan cuenta, como este sistema es nuevo, el sistema de abastecimiento, y este tema, sobre todo en particular, la programación multianual de bienes y servicios, es un tema bastante, entre comillas, vuelvo a repetir, novedoso también para muchos que trabajan en las entidades públicas, se va perfilando en el tiempo, en el camino, estos reglamentos, estas directivas, ¿no? Que implementa la DGA. Entonces, hasta la fecha, ¿ve? Casi en 2, 3 años, ya se está haciendo modificaciones a una directiva. Seguramente más adelante se irán modificando algunos aspectos más, o quizás se haga un cambio más rotundo y se implemente una nueva directiva totalmente, ¿no? No se sabe, eso nos lo dirá el tiempo, y de repente las casuísticas que aparezcan con el uso de la directiva que tenemos actualmente. A ver, ¿cuáles son los actores que participan en la elaboración de la programación multianual de bienes y servicios? Este aspecto es importante porque nos ayuda a entender, ¿no? Quiénes son los involucrados, ¿no? Y cuál es su nivel de responsabilidad y de participación
durante la elaboración de la programación multianual de bienes, servicios y obras. ¿Ok? Bien, entonces aquí nosotros debemos de señalar estos tres actores importantes, ¿no? Que señala la directiva número 5. Bueno, vamos a empezar por el más importante. ¿Quién es el más importante dentro de esta cadena de elaboración de la programación multianual de bienes, servicios y obras? Es básicamente el área usuaria. Y conforme vayamos hablando sobre la programación multianual de bienes, servicios y obras, van a ir entendiendo ustedes por qué es el eslabón o por qué es, perdón, el actor más importante, ¿no? Ustedes sabrán, para los que han trabajado en logística o los que han sido área usuaria en algún momento en alguna entidad pública, que el área usuaria, ¿no? Se conoce como área usuaria a una oficina, un departamento, una dirección, una subgerencia, no lo sé, una jefatura de una entidad pública que requiere, ¿no? Que requiere de ciertos bienes, servicios y obras para poder desarrollar sus actividades, ¿no? Cotidianas, sus actividades que están establecidas en las disposiciones de sus funciones de una entidad pública. ¿Ok? Ese es un área usuaria, ¿ya? Para que nos quede un poco claro para los que todavía no conocen o manejan muy bien el tema de la gestión pública, entendamos fácilmente qué cosa es un área usuaria. Un área usuaria, vuelvo a repetir, básicamente es, por ejemplo, a ver, subgerencia de desarrollo social en una municipalidad. O la subgerencia de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? O la gerencia de gestión de riesgos en un gobierno regional, por ejemplo. O la jefatura de recaudación y tributación, o sea, o la dirección de proyectos e inversiones en una entidad de índole nacional, no lo sé. Cada una de esas oficinas, departamentos, jefaturas, constituyen un área usuaria. Y esa área usuaria, obviamente, para poder realizar sus actividades operativas o estratégicas o misionales, necesita abastecerse de bienes, servicios y obras. ¿Correcto? Por ejemplo, la gerencia o la subgerencia de seguridad ciudadana, por ejemplo, necesitará comprar uniformes para los serenos, cascos, barras de reglamento, combustible para las motocicletas o los patrulleros. Los propios patrulleros y motocicletas también se pueden comprar. Eh, Entre otras cosas, ¿no? Papel, de repente, para hacer impresiones, tóner, lapicero, entre otras cosas, ¿ve? Porque esa subgerencia no solamente pues trabaja operativamente con los serenos en la calle patrullando, sino obviamente hay un grupo de profesionales que se queda en una oficina haciendo el trabajo administrativo, ¿correcto? ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Eso, por ejemplo, es un claro ejemplo de un área usuaria, ¿no? Un área usuaria que necesita de ciertos bienes, ¿no? Como los ejemplos que les he dado, para poder realizar sus actividades operativas. Pero no solamente bienes, sino también necesita servicios, ¿no? De repente necesitan capacitar a los serenos en, no sé, a ver, ¿qué se puede capacitar un sereno? En de repente defensa personal, ¿no? O en uso de esas barras tipo L de reglamento, ¿no? Para que puedan hacer un patrullaje adecuado y puedan pues controlar a algún delincuente que eventualmente los ataque cuando quieran, ¿no? Capturarlo. Entonces, esa capacitación para entrenar un poco a estos serenos lo puede dar un experto en el tema, ¿no? En artes marciales, en defensa personal. Entonces, se necesita contratar el servicio de esa persona. ¿Ve? Entonces, ese servicio es una necesidad también de esa usuario. ¿Correcto? Así como para la gerencia de seguridad ciudadana o subgerencia, existen ese tipo de necesidades, seguramente también va a haber necesidades o va a tener necesidades, por ejemplo, la gerencia de infraestructura de un gobierno regional, de proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces ellos se dedican a hacer obras
Sus necesidades va a ser, pues, de ejecución de obras. Esas obras también son necesidades a hacer, ¿no? Hacer, digamos, consolidadas, ¿no? A través de el uso de la programación multianual, porque ahí es donde vamos a plasmar todas esas necesidades que necesitamos satisfacer. Pues estas áreas usuarias van a empezar a plasmar todos los bienes, servicios y obras que necesitan para poder eh, ejecutar sus acciones operativas, ¿no? O sus actividades administrativas, o de repente, pues, actividades de índole misional, ¿no? A través de las misiones que tienen, ¿no? O tal vez objetivos estratégicos que desean cumplir. Entonces, esas áreas usuarias son las que tienen mayor relevancia dentro de la promoción multinacional de bienes, servicios y obras. Por eso les decía, ¿no? La área usuaria es el factor más importante de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Ellos son los que te dan el insumo, ¿no? Y acá hay un dato importante que dice la directiva, y justamente está señalado en el PPT, dice área usuaria bajo responsabilidad. Miren, esta palabrita es bastante interesante cuando aparece en algún documento normativo en la gestión pública, ¿no? Cuando implica responsabilidad, es eso, es responsabilidad. Y si no lo haces, puedes tener, pues, ¿no? Un procedimiento administrativo, ¿no? Por no haber desarrollado con responsabilidad cierta actividad o acción que ya estaba plasmada o establecida en algún documento normativo. Entonces dice, ¿no? El área usuaria, bajo responsabilidad, realiza las siguientes actividades, dice en la directiva. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla el área usuaria? Según la directiva número 5 de la programación multianual de bienes, servicios y obras, en principio, identifica, cuantifica y registra necesidades. Tres aspectos importantes que hace el área usuario. Identifica, claro que sí, ¿no? Como lo que les comentaba hace un momento. Oye, yo soy gerencia de desarrollo social, yo veo el tema del vaso de leche, veo el tema de los programas sociales en la municipalidad. Entonces, ¿qué tengo que identificar? Mis necesidades en relación a todo lo que yo veo, ¿no? Esas necesidades. Comprar leche, hojuelas, avenas para, ¿no? Para el vaso de leche o para los programas de desarrollo social que yo tengo. Comprar también algunos útiles de escritorio para los trabajos administrativos de la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Identificar. Eso se les pide en principio, o la directiva le pide en principio al área de usuario. Identifica qué necesitas. ¿Qué más? Cuantifica. Oye, ya, ¿quieres papel? ¿No? Para tu trabajo administrativo, pero ¿cuánto de papel necesitas? ¿Necesitas 20 millares, 50 millares? No lo sé. Cuantifica cuánto quieres, ¿no? Pero ojo, en el tema de la cuantificación es importante señalar de que la misma directiva ya ha establecido de que se haga una cuantificación, ¿no? Y se haga una estimación en función a la necesidad propiamente dicha y también en función al stock y a la existencia que tiene la entidad en el almacén. Esa es, digamos, una acción que lamentablemente en el sector público no se hace mucho. Les explico cómo. Por ejemplo, los privados, las empresas privadas, para que puedan comprar algo, ¿no? Para que alguna jefatura, dirección, ¿no? Oficina de su empresa quiera comprar algún bien o algún servicio, ¿no? Contratarlo, ¿no? Sobre todo los bienes, ¿no? Lo que les piden necesariamente es ir al almacén y verificar que no existe existencia de ese bien que estás pidiendo. Porque un privado no te compra por comprar, porque lo que usa, lo que quiere es hacer un uso adecuado de sus recursos, ¿no? Para no gastar mucho en compras que no son necesarias y tener mayor rentabilidad. En cambio, en el Estado no tenemos esa práctica, lamentablemente. Entonces, lo que hacen comúnmente, ¿no? Tal vez me equivoque en algunos casos, ¿no? Pero
por la experiencia que he tenido en varias entidades públicas, por ejemplo, cuando van a comprar algo, ni siquiera se toman la molestia de ir a verificar si hay existencia de ese bien en almacén. No lo hacen. Por eso es que en almacén, por ejemplo, existen muchísimos bienes que están ahí almacenados, como papel, ¿no? Que ya incluso han perdido el color ya, ¿no? O lapiceros que ya no pintan porque han estado almacenados por muchísimo tiempo. Porque nadie se ha tomado la molestia de ir al almacén y verificar cuánto es la existencia del bien que yo quiero comprar ahora. Entonces, la misma directiva, en varios aspectos, en varias fases, ya más adelante lo vamos a ver, pide justamente eso, que vayan a ver la existencia en almacén, hagan una revisión del stock de almacén para que en función a eso hagan su pedido. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.